Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Y revisamos ya de inmediato nuestra primera entrevista. Estamos ya en contacto en este momento con Richard Gómez, secretario del Comité de Empresa de CENEL, para hablar sobre la devolución millonaria que ha sido dispuesta por la Corte Constitucional, quienes se acogieron a un contrato colectivo que, según la sentencia de la Corte, no deberían estar o no deberían tener estos beneficios. Estamos ya en contacto. Richard, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, y un saludo al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Ha sido considerado, y de acuerdo a las primeras declaraciones por parte de autoridades de gobierno, la ministra de Trabajo, entre otros, han dicho que esto es un golpe a la burocracia dorada. Incluso ella ha dicho textualmente que no más sueldos de $13,000. No obstante, hay un tema que queda un poco en el aire, y es que respecto del contrato colectivo como tal, la sentencia de la Corte Constitucional no dijo nada. Sí, bueno, primero el reconocer, como lo dijimos ayer en la rueda de prensa, frontalmente, esto es una afrenta prácticamente a los derechos de los trabajadores, un desprecio a los derechos. Lastimosamente hay autoridades que se burlan, se ríen y de alguna manera hasta se benefician o no se alegran del descontento que en este momento ha ocasionado una sentencia írrita desde nuestro punto de vista, en donde afectan a familias ecuatorianas y los mandan prácticamente a morir, a los enfermos, a los niños a que los retiren de los colegios. O sea, realmente es una situación bastante crítica frente a un posicionamiento, de un relato de que los trabajadores de CENEL ganan $13,000, situación que es falsa completamente. Ahí tenemos el caso del odontólogo de $12,000, que nunca existió, que yo lo he probado públicamente, o el caso de Select, donde tengo la confirmación de la empresa, donde no existe ese sueldo famoso de $65,000. Entonces, cuando se habla de burocracia dorada, a veces nos causa indignación a los trabajadores de CENEL que nos digan eso cuando no tenemos las botas, no tenemos herramientas, no tenemos uniformes, no nos pagan el sobretiempo y un largo etcétera, etcétera, de incumplimientos laborales que están en la ley y que no los cumplen. Entonces, burocracia dorada, estimado Fausto, no existe en CENEL. Con lo que usted menciona, es evidente que hay algún problema respecto del presupuesto, los recursos para que pueda operar la empresa, para que puedan trabajar los obreros y quienes están precisamente contratados para aquello. No obstante, desde hace varios años, y es a lo que ataca precisamente la sentencia de la Corte Constitucional, es que ustedes encabezaron esta lucha, así la han llamado, por incorporar, y hablamos más o menos de 1,800 trabajadores del servicio público a la contratación colectiva. Esto es lo que realmente ha observado la Corte Constitucional, lo que se ha dicho en varias ocasiones, que no corresponde a derecho, que no es legal, lo prohíbe la Constitución, no es, lo prohíbe la norma inclusive. Es decir, es lo único que ha observado la Corte Constitucional, no incorporar a servidores administrativos de CENEL al contrato colectivo que solo corresponde para los obreros. Fausto, yo tal cual lo anuncié y puedo hacerlo leer. Yo creo que aquí está la cámara, ¿no? Y me puedo referir. ¿Quiénes son considerados obreros? Este decreto salió en el año 2009, no es inventado de nosotros, ¿no? El proceso de clasificación de servidores y obreros. ¿Qué dice en la parte resaltada? Le puedo leer en este instante, ¿no? ¿Quiénes son obreros? Los trabajadores y trabajadoras, empleados y técnicos que de manera directa formen parte de los procesos operativos, productivos y o de especialización industrial en cada institución o empresa pública serán considerados obreros regulados por el Código de Trabajo. Aquí hay una serie de clasificaciones, de parámetros para clasificar. Y dentro de la demanda de esos 1,800 compañeros, la gran mayoría está en el proceso productivo, operativo y de especialización industrial. Por tanto, decir que hemos pasado personal administrativo del ALOCEP, que no nos aplica en las empresas públicas, al Código de Trabajo, como que hubiéramos hecho una cuestión anómala, no es lo correcto. A estas personas se las ha perjudicado durante más de 15 años que no se ha hecho este proceso, no se los ha reconocido como obreros, por tanto, se les ha desconocido el derecho a estar en la contratación colectiva, y lo que hicimos los dirigentes, buscar a los abogados. En este caso no es que hemos buscado un abogado que salió recién de la Facultad de Derecho, algún colega nuestro, buscamos al doctor Javier Garicoa, ex procurador general del Estado, ex candidato a rector de la Universidad de Guayaquil, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia, profesor,
PhD en la Universidad de La Mancha, y yo respeto los criterios de los demás juristas y de la Corte también, pero nosotros utilizamos la vía constitucional porque a nuestro entender era el único mecanismo que teníamos. Y la Corte, Fausto, no dice que no tenemos derecho. Lo que dice es que la vía que utilizamos no era la correcta. Pero como lo demuestro en este decreto que está vigente, esto no está derogado, aquí había una negligencia de parte del Estado y frente a esa negligencia acudimos a la vía constitucional. Ahora, la Corte nos dice, no tiene la razón, pero en su propia jurisprudencia, la misma jueza ponente, hay un caso en el que dice, y rápidamente, al dejar sin efecto la decisión impugnada en la presente causa, estamos hablando de una causa, la 1320-13-EP20 de la jueza constitucional Carla Andrade, dice, al dejar sin efecto la decisión impugnada en la presente causa, no puede afectar la reparación que recibió el accionante de la acción de protección, producto de una decisión judicial firme y ejecutoriada. Lo dice la misma magistrada que hizo el informe, que resolvió el Pleno de manera unánime, donde pretende quitarle los recursos a los trabajadores y dejarlos sin sueldo durante los próximos 7 años. Estimado Fausto, la gente no gana lo que dicen algunas autoridades que no han podido probar de los famosos sueldos dorados que hasta el día de hoy no los vemos y lo que han causado es un daño, como lo comentaba en la rueda de prensa, donde tenemos más de 400 compañeros vacunados, otros asaltados, otros amenazados a su familia por esta campaña de desprestigio malintencionada a los trabajadores del país y que nos pone realmente a la ventana de los grupos delincuenciales para que hagan tabla rasa de la seguridad de los trabajadores. Richard, pero esto ocurre únicamente en CNEL y ocurrió únicamente en CNT, no ha ocurrido en otras empresas del sector público y es por eso también que se ha cuestionado. Está claro que no están los servidores públicos, los administrativos, para entenderlo mejor, no se deberían acoger al contrato colectivo, no son parte del Código del Trabajo. En eso sí ha quedado claro la sentencia de la Corte. No, es que no dice eso, estimado Fausto. La sentencia de la ley dice desnaturalización de la acción de la medida. La desnaturalización quiere decir que la vía no era esa, pero en el fondo la Corte no puede decir que un profesional ingeniero eléctrico no tiene derecho o que un liniero que está en el poste no es obrero. O sea, eso la Corte no lo trata, no trata el tema de fondo. Y por eso es que yo me voy a este decreto, que si en los otros casos, en las otras empresas públicas, el efecto y el es otro tema. El efecto y el resultado es el mismo, tanto así que dispone que los 1.700 y pico, es para redondear, hemos dicho 1.800 trabajadores, tengan que regresar los beneficios que suman aproximadamente 79 millones de dólares. ¿A qué corresponden estos beneficios? Bueno, lanzan esa cifra que al final del día es una cifra que resolvió el contencioso administrativo, pero que en la práctica no podemos asegurar que son valores recibidos por los trabajadores. Entonces estamos hablando de cifras que, estamos tratando de compensar porque tampoco tenemos la información. Tendrá que evaluar cuánto se ha pagado. No podemos evaluar aquello todavía, pero estamos sacando los roles de pago y es por eso que yo le digo la tragedia humana, decíamos nosotros en la rueda de prensa, de casos como los que tenemos, ¿no? Donde la gente termina menos $143 quitándole los derechos o $200 le dejan el caso a otra compañera. Entonces, si le quitan a eso, le descuentan lo que ha recibido durante los últimos 5 años, entonces esta compañera tendrá que trabajar seguramente. ¿Cuánto calculan en beneficios de la contratación colectiva para este grupo de trabajadores que no se deberían acoger al contrato colectivo? Bueno, no tengo la cifra exacta, pero sí estamos sacando rol por rol. Y lo único que descubrimos es que casi el 80% de las personas, si le quitan esos beneficios, lastimosamente no tendrían recursos para vivir, ni sus pero hijos, antes tenían no darle la escuela, pero no antes vivían sin esos recursos. Absolutamente nada. Pero antes vivían sin esos recursos, sin ese beneficio que fue otorgado a través de esta decisión del juez de Pueblo Viejo. Pero esto es como más o menos como cuando discutimos el básico, cuando hemos estado en el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, y siempre lo hemos dicho, si se incrementan $20, 40, 50, 100, lo que usted hace no es guardarlo en el banco. El trabajador normalmente no guarda la plata en el banco, sino que trata de mejorar su calidad de vida. Algunos han dado entradas de su casa. Aquí tengo el detalle que lo enseñé ayer, ¿no? 1.129 compañeros con préstamos quirografarios. Si tuviéramos sueldos dorados, ¿quién va a hacer un préstamo quirografario en esta cantidad de 1.129 de los 1.800 trabajadores? 499 con crédito hipotecario que no podrían pagar. O sea, aquí hay 500 personas que le van a quedar debiendo al IES porque no van a poder y les van a quitar la casa. Y así hay otros trabajadores sustitutos con enfermedad catastrófica. Este es un drama humano que lastimosamente la Corte tiene que rectificar en la solicitud que presentamos ayer de aclaración de ampliación, donde nosotros en su momento presentamos la situación jurídica consolidada de la propia jurisprudencia de la Corte y que en este caso debería fallar
de igual manera como he hecho en otros casos, y no discriminar a los trabajadores por esta presión, creo que mediática, y de algunos funcionarios que se alegran de la desgracia ajena, lastimosamente, y que de alguna creo que han sucumbido a esas ideas de los sueldos dorados y todo, que hasta el día de hoy no han podido probar. Pero bueno, cuando se habla de los contratos colectivos, y esto fuera de esta sentencia de la Corte Constitucional, que hay que insistir en eso, no ataca los beneficios de la contratación colectiva que han obtenido en su caso, en el caso de CNEL, y por otro lado en el contrato colectivo de CNT, hay también en Petroecuador y en otras instituciones del sector público. No obstante, hay beneficios que se han consagrado dentro de este contrato colectivo que se consideran exorbitantes, exagerados, incluso discriminatorios con el resto del sector público. ¿Qué dicen ustedes de eso? No, estimado Fausto, lo que pasa es que si hacemos una comparación en Ecuador, donde el 6-7% de la masa trabajadora puede luchar por sus derechos, y eso ha ocurrido durante 50, 60 años en mi sector, por ejemplo, el sector eléctrico, ¿no? Entonces, se ve que los que hemos luchado, los que hemos podido tener algún tipo de beneficio adicional, pareceríamos los malos. Pero nadie opina de los empresarios en este país que no pagan la seguridad social, que le ven 2.600 millones a la seguridad social, que es plata de los trabajadores. Nadie opina sobre la plata que va en impuestos, la plata que tienen en paraísos fiscales. Pero cuando el trabajador, el obrero, logra algo adicional, se escandalizan. Entonces, yo le decía en una entrevista hoy en la mañana, o sea, prácticamente quieren que los trabajadores vivamos con el básico. Entonces, en el sector eléctrico hay gente que es técnica, tecnólogos, ingenieros eléctricos, abogados. O sea, la gente ha venido estudiando. Hoy tengo 800 compañeros inscritos en una universidad, estudiando de sus propios recursos para tratar de mejorar en el servicio seguramente a la empresa, pero también mejorar como persona. Entonces estamos hablando de seres humanos, padres o madres, como cualquiera de nosotros, estimado Fausto, como usted o como yo, solo que estamos en la contratación colectiva, que es un derecho universal, que está más vigente en los países desarrollados, donde debería estar el Ecuador. Pero, por ejemplo, ustedes tienen dentro... Aquí se ve como mala palabra el estar sindicalizado y tener contratación colectiva. Pero es que la contratación colectiva, cuando hay excesos, es cuando se cuestiona. Por ejemplo, usted dice, no se ha pagado la guardería. Sí, pero está en el contrato colectivo. Usted dice... Pero no se nada, pues, estimado Fausto. Yo le puedo asegurar, desde que estás en él, nunca hemos tenido guardería. Las madres han tenido que... Pero ¿está o no está en el contrato colectivo? ¿Está o no está? Pero está en letra muerta, está en el código de trabajo. Que no le cobren. Eso no quiere decir que no... Pero tienen ese beneficio. Voy a investigar y le voy a pasar la información cómo nosotros somos discriminados frente a otras instituciones públicas que sí tienen guardería e instituciones privadas que también tienen guardería. Y los de CNEL no tenemos y se nos acusa de algo que no tenemos. Que no tengan, que no hayan reclamado, eso es otra cosa, pero está dentro del contrato colectivo y hay un monto establecido para las guarderías dentro del contrato colectivo que está muy por sobre el resto del sector público. También, por ejemplo, tienen incrementos salariales, incluso con retroactivo de acuerdo a la vigencia del contrato colectivo. Vacaciones pagadas también. Vacaciones de acuerdo al código de trabajo, estimado Fausto. No hay eso nada está más que dentro del contrato colectivo. No tienen las mismas condiciones los médicos de los hospitales públicos, no tienen las mismas condiciones funcionarios del resto del sector público. Están en otra ley, ¿no? Eso no es problema nuestro, es como que los militares... Ahí está la diferencia, y ahí está la discriminación, y ahí está por qué burocracia dorada. No. Es más, si vamos a burocracia dorada, entonces deberían estar aquí respondiendo los militares que ganan más que nosotros. Deberían estar hablando incluso los generales de la policía que tienen hasta vivienda. Pero nosotros nos pretenden decir que tenemos guardería. No tenemos. No tenemos ni uniformes, no tenemos herramientas, no tenemos botas, estimado Fausto. Investíguelo. No hay a veces las herramientas que los compañeros tienen que comprarlas. Y tras eso somos vacunados porque nos estigmatizan diciendo que ganamos $13,000 que no ganamos, y yo se los puedo mostrar por los roles que tenemos, y estamos sacando de uno en uno para demostrar la tragedia nacional en la que nos está llevando la Corte Constitucional. Y nos referimos concretamente a esos beneficios que están dentro del contrato colectivo. Habíamos visto, y hay contratos colectivos de distinta índole, con el caso de Petroecuador, en el caso de CNT, en el caso incluso empresas en las cuales el Estado tiene una participación no mayoritaria, pero por ejemplo hay un ingenio en el cual el Seguro Social también tiene acciones, y por ahí también les dan anillo de oro si es que cumplen un periodo de tiempo de trabajo. Es decir, son inconsistencias frente al resto del sector público. Este país no está como para hacer ese tipo de ingresos. A eso vamos, que todos deberían tener guardería seguramente, y ojalá que así fuera, pero los recursos del país no dan. Si no da para uniformes, si no da para materiales de trabajo, imagínense si aplicamos todo lo que está dentro de ese contrato colectivo. Pero es que, Fausto, si no dan los ingresos de la empresa, no es porque no haya recursos o por el contrato colectivo, es por la negligencia, la corrupción que nadie investiga, lastimosamente. 300 millones le hemos pagado de CNEL a Colombia por una compra de energía, la compramos en 30 y la vendemos en 10. Tenemos pérdidas de energía de 400 millones. Y la negligencia y la corrupción es dentro de... Fausto, ¿quién investiga
todo ese dinero que se va producto de la corrupción. Pero cuando el trabajador gana $50 de comisariato, lo queremos terminar, lo queremos acabar. Cuando le pagan la comida, nos parece un exceso. Cuando le damos el transporte, le parece un exceso, pero nadie habla de los robos que se hacen en todas las empresas públicas y la plata que se la lleva el Estado y que no hace obras y que lastimosamente tiene a las empresas condenadas al fracaso. ¿Hay negligencia y corrupción dentro de CNEL? ¿Usted ha logrado identificar negligencia y corrupción dentro de CNEL? Yo creía que sí, o sea, yo no puedo acusar, pero lo que puedo Pero decir usted está es diciendo ahorita. 83 millones de dólares, Fausto, pagados en empresas tercerizadoras. ¿Qué hacen qué? La lectura, mal. Pero ustedes que tienen la información, puertas adentro, denúncienlo. Lo hemos hecho. Yo he ido hasta la Comisión de Fiscalización a denunciar, pero lastimosamente cuando habla el trabajador, se lo estigmatiza. Pero si ustedes se quejan que hay una campaña mediática, bueno, acudan a los medios también y presenten estas denuncias. Si hay nombres, apellidos de gente negligente, de gente corrupta dentro de CNEL, de SELEC, de las que fueran. Mire usted, Fausto. Ustedes tienen acceso a la información. Yo le puedo enviar un video. Los compañeros de SELEC, un año antes de la crisis eléctrica, anunciaron en la Comisión de Fiscalización que había una crisis porque no habían repotenciado el parque térmico. Lo escucharon una hora el compañero, al final del día no le hicieron caso, porque la voz del trabajador, lastimosamente en este país la gente no es solidaria con el de abajo. A veces pensamos que el de arriba pues tiene todas las decisiones o es la persona que tiene los criterios realmente que son valederos, y lo que opina el trabajador no le prestan atención. Y lo hemos Pero hecho, sí me parece increíble que... Me parece increíble que este tipo de cosas no se conozcan, no se denuncien. Ustedes tienen información, puertas adentro. En su momento, para ponerse de acuerdo con el señor Icaza, que si no me equivoco está preso también por otro caso, pero era gerente de CNEL, para ponerse de acuerdo en los contratos colectivos, se sentaron las veces que fueran. Para ponerse de acuerdo con los ministros de Trabajo de entonces, se sentaron las veces que fueran. Y ahora cuando hay que denunciar, pues no les hacen caso. Se equivoca. Para que yo le voy a pasar la denuncia que presentamos a la Fiscalía General del Estado por incumplimiento de esta sentencia al señor Antonio Icaza. E hicimos una protesta de más de 400 personas aquí en la Fiscalía de Guayaquil. Y denunciamos muchas cosas a la Asamblea en varios periodos. Lastimosamente, CNEL tiene un gerente en promedio cada 4 meses durante los últimos 8 años. Esa inestabilidad también, usted me dirá, ¿cómo hago yo para...? Hablo con un gerente, hablo con el otro, lo denuncia el uno, lo denuncia el otro. Realmente es una tortura la que han vivido los trabajadores y hoy esta crisis humanitaria que le está golpeando los bolsillos y la vida de hijos, de padres de familia, de mujeres, de discapacitados. No han visto en esta suerte de presión, no han visto a quién golpear y han golpeado prácticamente a todos los compañeros. La última pregunta, Richard. A las organizaciones que se han solidarizado con nosotros también. La última pregunta, Richard. ¿Van a hacer este plan para la devolución en los 36 meses como dispone la Corte Constitucional o se van a declarar en resistencia? Bueno, nosotros hay recursos que se han agotado, Fausto. El día de ayer, hasta las 12 de la noche, teníamos para presentar. Hemos presentado en el tiempo adecuado. Compañeros trabajadores también con su equipo jurídico lo han hecho. Han presentado, en este caso, el recurso de aclaración y ampliación. Pero eso no va a cambiar el fondo de la sentencia. Y después de eso, vamos a ir evaluando qué otras acciones vamos a tomar. No descartamos la movilización. Y si ya le descuentan a los compañeros y al 80% lo van a dejar sin sueldo, entonces tendremos que ir a la resistencia porque la gente no se puede morir de hambre e iremos a la huelga de hambre acompañándolos solidariamente todos los trabajadores del país. Richard, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, y gracias por la oportunidad también de poder. Gracias nuevamente. Richard Gómez, secretario del Comité de Empresa de CNEL, acerca de la devolución millonaria dispuesta por la Corte Constitucional a la entidad. Y esto por efecto de contratos colectivos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo.